Mi esposo decía que yo exageraba, hasta que mostré las cámaras el día de su fiesta. Hay una forma muy particular en la que alguien empieza a destruir tu confianza. No lo hacen con un golpe. No lo hacen con un insulto directo. Lo hacen poco a poco. Con pequeñas frases. Con miradas. Con esa sonrisa condescendiente que dice sin decirlo que el problema eres tú. Mi esposo tenía una frase favorita. Estás exagerando. La decía cuando olvidaba algo importante. La decía cuando llegaba tarde. La decía cuando yo preguntaba por qué había mensajes borrados en su teléfono. Siempre era lo mismo. Siempre ese tono suave. Siempre esa tranquilidad calculada. Estás exagerando. Y al principio, funcionó. Porque cuando amas a alguien durante años, lo último que quieres pensar es que te está mintiendo. Nuestro matrimonio había sido, en apariencia, normal. No perfecto. Pero estable. Trabajos estables. Una casa pequeña. Rutinas. Domingos tranquilos. Ese tipo de vida silenciosa que muchas personas consideran éxito. Pero había algo que empezó a cambiar. Algo pequeño al principio. Las noches más largas en el trabajo. Las llamadas que terminaban cuando yo entraba a la habitación. Los mensajes que desaparecían del celular. Nada de eso era prueba. Pero todo junto empezaba a formar un patrón. Y los patrones cuentan historias. Recuerdo una noche específica. Estábamos cenando. La luz de la cocina era cálida. La televisión estaba encendida en la sala. Y su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Lo giró. Boca abajo. Ese gesto pequeño. Ese movimiento casi automático. Fue como una aguja clavándose en algún lugar profundo del pecho. ¿Quién era? Pregunté. Trabajo. Ni siquiera levantó la mirada. ¿A las 10 de la noche? Suspiró. Ese suspiro cansado que algunas personas usan para hacerte sentir molesta. De verdad, estás exagerando. Durante meses esa frase se repitió. Cada duda mía se transformaba en una exageración. Cada pregunta en un drama innecesario. Y lentamente empecé a dudar de mí misma. Eso es lo que hace la manipulación bien ejecutada. Te hace sentir que tus propios instintos están defectuosos. Pero hubo un momento que cambió todo. Una tarde llegué a casa antes de lo habitual. Había lluvia afuera. La casa estaba oscura. Y cuando abrí la puerta, sentí algo extraño. Ese silencio incómodo que ocurre cuando alguien acaba de irse. El aire tenía un olor distinto. Perfume. No el mío. No había nadie. Pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. El problema era que saber algo, y poder probarlo, son cosas completamente diferentes. Así que tomé una decisión. Una decisión silenciosa. Sin confrontaciones. Sin discusiones. Simplemente, actuar. Compré cámaras pequeñas. Discretas. Casi invisibles. Las instalé en puntos estratégicos de la casa. La sala. La cocina. La entrada. Y después esperé. Esperar fue la parte más difícil. Porque cada día parecía normal. Cada conversación parecía cotidiana. Pero yo sabía que en algún momento, algo aparecería. Y apareció. 2 semanas después. Era martes. Yo estaba en el trabajo cuando recibí la notificación. Movimiento detectado. Abrí la aplicación. Y ahí estaba. Mi esposo entrando a la casa. No estaba solo. La mujer que lo acompañaba era alguien que había visto antes. Una compañera de su oficina. Había estado en nuestra casa en reuniones de trabajo. Había bebido vino conmigo en la mesa. Había reído conmigo. Verlos en la pantalla fue como sentir que el aire desaparecía. Pero no lloré. No grité. No llamé. Solo, grabé. Durante semanas reuní todo. Entradas. Salidas. Conversaciones. Risas.
Promesas. Excusas. Todo estaba ahí. Todo estaba documentado. Y entonces llegó el cumpleaños de mi esposo. Quería una fiesta. Invitó a amigos. Compañeros de trabajo. Familia. Incluso a ella. La noche de la fiesta la casa estaba llena. Risas. Música. Copas. La televisión grande del salón estaba encendida con música de fondo. Nadie sospechaba nada. Tomé el control remoto. Y apagué la música. El silencio fue inmediato. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Quiero mostrar algo, dije. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Incluso para mí. Presioné play. La primera grabación apareció en la pantalla. Mi esposo entrando a casa. Ella detrás de él. Las miradas. Las risas. El beso. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Solo se escuchaba el audio de la grabación. Mi esposo se puso de pie tan rápido que casi tiró la silla. ¿Qué es esto? Lo miré. Por primera vez en meses, no sentí duda. La verdad. Algunas personas creen que el karma es inmediato. Que ocurre en el mismo momento de la traición. Pero a veces el karma necesita preparación. Paciencia. Silencio. Y el momento perfecto. Ese momento, fue esa noche. Mi vecino decía que mi estacionamiento era de todos, hasta que lo remolcaron 6 veces. Hay un tipo de persona muy particular en el mundo. Las que creen que las reglas existen, pero solo para los demás. No lo dicen directamente. Nunca lo admitirían. Pero lo demuestran en pequeños gestos diarios. Como estacionar en un lugar que claramente no es suyo. Cuando compré mi departamento lo hice después de años de ahorrar. Años. Horas extras. Trabajos que no quería aceptar. Fines de semana ocupados. Sacrificios pequeños que se acumulan. El edificio era modesto. 3 pisos. 12 departamentos. Nada lujoso. Pero tenía algo importante. Un estacionamiento asignado. Numerado. Claro. Indiscutible. El número 7. Mi lugar. Los primeros meses todo fue perfecto. Vecinos tranquilos. Saludos cordiales. Rutina simple. Hasta que llegó mi vecino del departamento 5. Su nombre era Daniel. Un hombre con una confianza natural. Demasiada, en realidad. La primera vez que estacionó en mi lugar fue un domingo. Llegué a casa. Y su auto estaba ahí. Pensé que era un error. Toqué su puerta. Hola, creo que tu coche está en mi lugar. Sonrió. Ah, sí. Solo un momento. Ese solo un momento duró 3 horas. No dije nada. Pensé que sería algo aislado. Pero no lo fue. Empezó a ocurrir cada semana. Luego cada 2 días. Luego casi diario. Siempre la misma frase. Solo un momento. Al principio intenté ser amable. Conversaciones tranquilas. Recordatorios. Incluso le mostré el contrato donde aparecía mi estacionamiento asignado. Él asentía. Sonreía. Prometía no hacerlo otra vez. Y al día siguiente, su coche volvía a estar ahí. Con el tiempo empecé a notar algo curioso. No era descuido. Era comodidad. Había descubierto que invadir mi espacio no tenía consecuencias. Una noche llegué cansado del trabajo. Lluvia. Tráfico. Dolor de cabeza. Y ahí estaba otra vez. Su coche. Exactamente en el número 7. Algo dentro de mí cambió ese día. No fue un estallido. No fue un grito. Fue una decisión silenciosa. Porque existe una diferencia enorme entre discutir con alguien y dejar que las reglas hagan su trabajo. A la mañana siguiente llamé a la administración del edificio. Pregunté algo simple.
¿Qué ocurre cuando alguien estaciona en un lugar que no le pertenece? La respuesta fue igual de simple. Remolque. La primera vez que ocurrió fue casi anticlimática. Daniel dejó su coche. Como siempre. Yo hice una llamada. 30 minutos después, la grúa apareció. Desde mi ventana observé todo. El sonido del metal. Las luces intermitentes. Las ruedas levantándose lentamente. Esa noche Daniel regresó furioso. Tocó mi puerta. Gritó. Protestó. Eso fue excesivo. Lo miré tranquilamente. Es mi estacionamiento. Prometió no volver a hacerlo. Pero algunas personas no cambian. Solo hacen pausas. 2 semanas después, su coche volvió al número 7. La segunda grúa llegó más rápido. La tercera también. La cuarta, ya ni siquiera me sorprendió. La sexta vez fue diferente. Porque esa vez Daniel no gritó. No golpeó puertas. No discutió. Solo miró el espacio vacío. Luego miró mi ventana. Y finalmente entendió algo que debió haber entendido desde el principio. Los límites no existen cuando los dices. Existen cuando los haces cumplir. Y curiosamente, desde ese día, mi estacionamiento nunca volvió a ser ocupado.